Buenas tardes en Argentina, buenas noches en Alemania. Una bienvenida muy cordial a todos y todas las participantes en nuestro evento sobre las elecciones legislativas en Argentina. Mi nombre es Klaus Bodemer, yo soy el moderador de este evento esta noche. Yo soy politólogo con especialidad en relaciones internacionales y estudios latinoamericanos y tengo un enfoque muy concentrado a algunos países, sobre todo en el Cono Sur, Argentina y Brasil, y más en el norte, Colombia y Venezuela. Yo soy hace creo, más de 10 años miembro de LAF. ¿Qué es LAF? Yo supongo que una gran parte del público conoce LAF. Es el Foro Latinoamericano. Es una ONG con sede en Berlín, Alemania. Nosotros organizamos debates sobre temas relevantes en América Latina y el Caribe, analizados desde una perspectiva progresista. Cooperamos en este evento con la Fundación Friedrich Ebert. ¿Cuáles son los panelistas? Los panelistas son tres. Es Mariano Schuster, es redactor. María Julio Eliosoff, eh, es economista. Y Sebastián Lacunza es periodista. Yo voy a decir más sobre las personas en cuanto a su currículum profesional en lo que sigue. Antes de entrar en la primera ronda de preguntas, me permiten algunas observaciones introductorias breves sobre nuestro tema. Volviendo al despegue del gobierno de Javier Milei en el año 2023. ¿Qué pasó en este año? En medio de una dramática crisis económica y social, Argentina eligió el 19 de noviembre de 2023 un nuevo presidente. Ya en la campaña electoral se han manifestado cambios políticos profundos. El sistema partidario, con una relativa estabilidad desde el fin de la dictadura militar, se ha desmontado y un consenso básico de la sociedad fue puesto en duda. Los cambios políticos se debían en parte al surgimiento de un candidato antisistema, quien logró, con sus propuestas ultrarradicales y el uso eficiente de las redes sociales, recolectar una gran parte de la contienda electoral. Con una mezcla cruda de posiciones radicales, disculpe, de derecha, conceptos económicas ultraliberales y el cuestionamiento de los crímenes de la dictadura militar, el economista Javier Milei, ex rockero y un outsider también en su propia disciplina, la economía, logró finalmente seducir a una importante parcela del electorado y ganó sorpresivamente la segunda vuelta frente a Sergio Massa, el candidato peronista, y hasta la fecha ministro de Economía del gobierno de Fernández. Él ganó por una diferencia sorprendentemente clara, el 56% a 44%. Milei había logrado llegar a la segunda vuelta con una mezcla de posiciones de derecho radical y conceptos económicos ultraliberales junto con ataques a, como él ha llamado, la casta política o los de arriba, pero también gracias a un uso eficaz de las redes sociales. Finalmente, su éxito se debía también a la prolongada y dramática crisis económica y social, así como el apoyo de la Alianza Conservadora Juntos por el Cambio, liderada por el expresidente Jorge Macri, cuya candidata Patricia Bullrich había sido eliminada en la primera vuelta electoral. Pasaron, entre tanto, 2 años desde la victoria de Milei, que puso fin a 2 décadas de gobiernos peronistas. Como sabemos, en las elecciones parlamentarias intermedias del 26 de octubre del año en curso, Milei consiguió lo que buscaba, un gran triunfo en contra de casi todos los pronósticos,
que prevían una derrota espectacular del gobierno. El voto consacró una victoria del hombre con la motosierra y subraya que aparentemente una gran parte del electorado da al presidente el mandato seguir con su programa radical. Una mayoría de los votantes ha conformado que aparentemente le tiene más miedo a un posible retorno de los kirchneristas, de los peronistas, de la fracción kirchneristas, que han gobernado el país casi 2 décadas, que a Milei. Como reacción a su victoria, el presidente ultraderechista anunció su decisión profundizar su proyecto y avanzar en un renovado Congreso con reformas estructurales de, como le llama, segunda generación, en concreto, de los regímenes impositivos laboral y previsional. Bueno, eso para recordar en muy pocas palabras lo que pasó y lo que pasó en estos 2 años. Quizás se podríamos agregar, pero está incluido en algunas de las preguntas, que otra elección tuvo lugar meses antes en la provincia de Buenos Aires, que tenía como resultado también un resultado totalmente sorprendente, porque significó una derrota espectacular del gobierno y no de la oposición. Bueno, entonces entramos en las 2 rondas de preguntas. La primera parte es bajo el signo, una balance de la primera mitad. Es decir, qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron los resultados y cómo fue percibido. Yo voy a comenzar con Mariano. Algunas palabras de su currículum. Mariano es editor de la revista Nueva Sociedad de la Fundación Ebert, donde también coordina la diplomatura en Historia y Política organizada junto al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Escribe sobre política y cultura en diversos medios de comunicación de Argentina y del extranjero, entre ellos en revistas como Políticos de la Memoria, Revista Histórica Italiana, Le Monde Diplomatique y Letras Libres. Mariano, yo tengo 2 preguntas. Milei, ganador sorprendente en las elecciones hace poco, no hace poco, en 2023, cuando ganó las elecciones, hace 2 años, ha prometido ya en su campaña electoral una transformación radical del país. ¿Cuáles fueron elementos centrales de su programa? ¿Cuáles de 2 años de sus propuestas fueron implementados, fueron exitosos? ¿Cuáles fueron fracasos? Y también cuáles fueron sus errores en lo político y cultural. Es el primer, claro, no es una pregunta, son algunos. Y la segunda pregunta: ¿cómo se han desarrollado las relaciones entre el gobierno, el Congreso y el Poder Judicativo, y cómo las relaciones con las provincias, es decir, también con los gobernadores? La segunda pregunta tiene más que ver con esa pregunta central, si el régimen democrático es por este absolutismo del jefe del Estado está en peligro. Bueno, por favor. Muchas gracias, Klaus, por tus palabras y por la invitación a participar de este debate. Gracias a LAF por la invitación y a todas las colegas y los colegas y a quienes están participando, escuchando esta sesión. Debo decir que es difícil hablar luego del discurso de Klaus, porque Klaus ya ha dado muchas de las claves interpretativas que podemos tomar para analizar el triunfo de Javier Milei en 2023, y ciertamente yo coincido con que el presidente Javier Milei ha propuesto un nuevo marco, no solamente político, sino cultural para la Argentina, y propone casi una refundación político-cultural
para una Argentina que efectivamente está en crisis y la ruptura de una serie de consensos que los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales, habían desarrollado en la Argentina desde el año 1983, es decir, desde la salida de la última dictadura militar, el periodo más oscuro de la historia argentina reciente. Tal como decía Klaus, Javier Milei es un personaje particular y peculiar en la escena política argentina. En particular porque es un outsider y porque pertenece o podemos inscribir su acción en la familia de la derecha radical, de la extrema derecha. Sin embargo, Javier Milei ha logrado algo que en muchos casos no se ha logrado, pero que en otras partes del mundo se está intentando, que es la unificación de la extrema derecha con lo que llamamos la derecha mainstream, es decir, lo que aquí es representado por el partido PRO, el partido que representaba a la derecha tradicional opositora al peronismo y al kirchnerismo. Y quisiera, en ese sentido, comenzar a dar algunas claves de 2023, porque considero que hay mutaciones entre lo que sucedió en 2023 y lo que ha sido la última campaña de Javier Milei, con un clivaje y un análisis distinto al cual él utilizó cuando ganó sus primeras elecciones, es decir, las elecciones nacionales. En realidad, las segundas elecciones, porque las primeras fueron unas elecciones a diputado en el año 2021. En ese sentido, quisiera decir que los orígenes de Javier Milei se remontan, los orígenes políticos públicos de Javier Milei se remontan a más o menos 2015-2016, el contexto de la emergencia de Trump en Estados Unidos, de un ascenso paulatino de la extrema derecha a nivel global, cuando Javier Milei era sobre todo un comentarista televisivo que hablaba contra la justicia social, contra los derechos sociales a los que acusaba de robo y contra la casta. Pero cuando Milei hablaba contra la casta, agrupaba no solamente a la izquierda política, sino también a la derecha política y también a diversos sectores sociales, organismos de derechos humanos, representantes de organizaciones civiles, todo aquello que sonara a lo que él llama colectivismo. Es decir, durante años fue un showman libertario, porque Milei basa sus ideas en la ideología anarcocapitalista de Murray Rothbard, que es algo así como su gurú intelectual, aquel a quien le rinde pleitesía ideológica e intelectual, pero hablaba fundamentalmente de economía, hablaba de conseguir el equilibrio fiscal, de acabar con los privilegios de la política, pero no ingresaba todavía un discurso estricto y claro de la extrema derecha global. Como ha afirmado Pablo Stefanoni, jefe de redacción de Nueva Sociedad, Milei fue a buscar ese discurso en el supermercado de la extrema derecha. No era un discurso propio, su discurso era sobre todo un discurso económico, ultraliberal, ultraortodoxo, ultracapitalista, que buscaba romper con el Estado. Para Milei, el Estado era el enemigo, no un objetivo a alcanzar. Luego, con su salto a la política, Milei comienza a dar muestras de un planteo nuevo, la idea que ya ha manifestado siendo presidente, de que él es el topo que destruye al Estado desde dentro. Para tener una mínima idea de las imágenes que ha utilizado Milei, podríamos remontarnos a este tipo de frases. Las baldosas de las aceras de las calles escupen socialismo. Mi pelo, han visto el cabello de Milei desenredado, ahora está más alineado, lo peina la mano invisible del mercado. Todas estas son frases literales de Milei. Las calles, las aceras, deberían ser privadas, es decir, un programa de ultraprivatización que no había tenido antecedentes a esa escala en la historia argentina, a no ser que hagamos comparaciones con algunos de los procesos neoliberales de los años 90, pero nunca a esa escala. Y a diferencia de la derecha tradicional, Milei no consideraba que la Argentina había
entrado en crisis en 1945, es decir, el momento de la irrupción del peronismo, sino en 1916, la apertura de la democracia de masas en Argentina, y en 1930, año en el que se creó el Banco Central. Milei dijo que él eliminaría el Banco Central. Por lo tanto, era una derecha nueva, en el sentido que no era la derecha antiperonista clásica. Él no cifraba el peronismo como el principal problema de la Argentina, aunque luego fue incorporando progresivamente ese planteo en su doctrina política. Y es muy importante pensar en los términos de cómo se produjo esa mutación. Milei conectó con un clima global de ascenso de la extrema derecha, pero expresó un fenómeno fundamentalmente local. Tal como decía Klaus, la crisis del gobierno de Alberto Fernández, el gobierno peronista de Alberto Fernández, que precedió a Milei, pero también el fracaso de la derecha tradicional, catapultaron este outsider. Durante el gobierno de Alberto Fernández se produjo la pandemia de COVID-19 y ese proceso, con una extensa cuarentena decretada por el gobierno de Fernández, fue clave, porque visibilizó a un mundo informal de trabajadores por cuenta propia, sin redes de protección, al que la prédica de el Estado te salva, la prédica estatalista, no le llegaba, no le alcanzaba. Era un sector de trabajadores informales que sostenía: nosotros nos queremos salvar a nosotros mismos. Somos hombres y mujeres que nos hacemos a nosotros mismos. Gente de la economía popular, de la economía informal. Ese sector fue clave también para que Milei capturara un malestar social generalizado que el peronismo, luego de muchos años de hegemonía política o cultural, ya no lograba capturar. Es decir, un peronismo que perdía sus bases y eran recapturadas por un outsider de la política. Milei conectó con esos sentimientos haciendo uso cada vez más de un antiizquierdismo explícito. Para él, todo era socialismo. Cualquier tipo de acción del Estado era calificada por Milei como socialismo, comunismo, marxismo cultural, progresismo y ahora ideología woke. En ese sentido, configuró una política económica, una discursividad económica con una nueva discursividad cultural y social que le permitió triunfar en las elecciones de 2023. Mariano, siguiendo en esta línea, es un poco raro, ¿no? Si uno ve desde afuera, porque Milei es un economista. Y he dicho, claro, es un tipo, un bicho muy raro, también en su propia disciplina, ¿no? Por Y es supuesto. interesante porque en gran parte, a pesar que todo es, al final, tiene que ver con la economía, por supuesto, pero en gran parte de su programa es afuera o más allá de la economía. Y sobre economía vamos a hablar en la segunda ronda, ¿no? Con María Julia. Eh, Quizás que nos concentramos en los propios minutos, en los minutos siguientes a este. ¿Cuáles son los núcleos de sus propuestas no económicas? Tú hablaste de un cambio cultural. ¿Cuál fue su idea y qué fue alcanzado en estos 2 años? ¿O alcanzado nada? En la economía es claro, la inflación bajó, el presupuesto es más equilibrado, pero hay una cosa equivalente en lo político social que se puede decir. Ha logrado, por un lado, claramente, pero yo creo que es un efecto coyuntural, una hegemonía de derecha. Yo creo que la última elección marcó una nueva hegemonía de derecha, pero hay que ver si esa hegemonía de derecha es estructural y duradera o si es meramente provisoria. Y por otro lado, ha logrado instalar ciertos tópicos de la extrema derecha global: el antifeminismo, el antiwokismo, su alineamiento con Estados Unidos e Israel de manera directa. Eso es un alineamiento directo de Milei.
Y luego creo que ha logrado instalar un sentido común en el cual el Estado no es solamente una herramienta de obstrucción económica, sino una herramienta de obstrucción del desarrollo individual de las personas. En este sentido, Milei está atacando algo que ha sido fundamental en la cultura política argentina, que ha sido la idea de comunidad, una idea de una comunidad democrática socialmente organizada, y ha logrado instalar progresivamente la idea de que los individuos se salvan a través, o se salvan, o se desarrollan, o progresan a través de sus propias acciones. Y por lo tanto, un concepto según el cual el Estado no es garante de libertades, sino aquel que evita obstrucciones a las libertades individuales. Esto ha calado, por supuesto, en sectores de la economía informal, en sectores trabajadores, en sectores, digamos, de la economía plebeya, que ven al Estado no como un garante de derechos, porque de hecho en muchas ocasiones no los ha garantizado, sino como un obstructor de su desarrollo individual. Entonces creo que en el alineamiento internacional, en sus posicionamientos ideológicos, ha tenido efectos, pero no creo que esos efectos sean duraderos ni sean el fundamento por el cual Milei sostiene su poder. Esos fundamentos ideológicos son reversibles en función de la situación económica. Según mi percepción, sin una mejora del poder adquisitivo del salario, no esos efectos, esos posicionamientos ideológico-políticos no podrán sostenerse en el tiempo. La sociedad argentina no es una sociedad que necesariamente se haya derechizado culturalmente. Creo que también hubo otros procesos de derechización posteriores y hemos visto vaivenes en la Argentina entre derechizaciones e izquierdizaciones muy acentuados. Por lo tanto, diría que el núcleo de Milei no es aquello que ha ido a comprar en el supermercado de la extrema derecha y que claramente expresa a través de las redes sociales, de lo que se llama su ejército de trolls, de su ejército que da la batalla cultural, sino que los fundamentos son otros. Bueno, Mariano, entonces ya entraste en la segunda parte indirectamente, pero es interesante cómo incorporaste estas ideas de un economista totalmente no ortodoxa y muy raro en una batalla más cultural y preguntaste, ¿tiene una chance o cuáles son las condiciones para una supervivencia este concepto? Pero quizás ahora entramos más en detalle en lo económico. Lo económico es la disciplina de mi ley. Eh, y muchos dicen también, algunos admiradores en el exterior, y hay muchos también en Alemania, por ejemplo, siempre se fijan a sus resultados en la economía. En primer lugar, inflación, presupuesto y otras cosas. Eh, y ahora tenemos como panelista María Julia Eliosov. Ella es licenciada en economía, especializada en economía feminista y política fiscal. Es coordinadora de proyectos económicos y relaciones internacionales también en la Fundación Ebert y desde donde coordina el espacio de trabajo fiscal para la equidad. Es además docente universitaria, tiene también experiencias en formación con organizaciones sociales, políticas, sindicales y integra la Sociedad de Economía Crítica de Argentina, Uruguay. Bueno, María Julia, algunas preguntas. Varios observadores destacan los éxitos del gobierno Milei en reducir sustancialmente la inflación crónica y consolidar el presupuesto. ¿Con qué medidas Milei logró estos avances? ¿Es justificado hablar, como Milei lo hace, de un milagro económico? Es la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los impactos negativos de estas políticas? ¿Cómo se desarrolló la situación social desde la acción de Milei? ¿Y qué rol, finalmente, jugaron los actores externos, en primer lugar el fondo y el gobierno de Trump? Por favor.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias también al foro por la invitación. Un gusto participar y también me parece muy acertado que también inviten panelistas que estamos aquí poniéndole el cuerpo al gobierno y bueno, y poder contar también no solamente desde nuestros estudios y expertise, sino también de nuestras experiencias. Bueno, ahí tenemos en lo económico, la verdad que es un tema difícil porque es verdad que desde afuera parece verse como un milagro económico, pero no es tan difícil, necesita muy poco esfuerzo, estudiar un poquito más la cosa para darse cuenta que en realidad no es un milagro y que los éxitos, y hago comillas, que tuvo el gobierno de Milei hasta el momento son muy forzados y están teniendo un costo muy alto. Me baso en los dos puntos que mencionó Klaus, que también Mariano hizo referencia al principio, que son la inflación y el equilibrio fiscal, ¿no? La cuestión presupuestaria. Sobre la inflación, claramente la inflación en Argentina es un tema traumático para la sociedad, no es menor y eso explicó el triunfo en el 2023 y muchos coinciden en que sigue explicando el triunfo en este momento. La inflación es verdad que se controló, sigue habiendo inflación, no es que desapareció, seguimos teniendo mensualmente puntos de inflación que para la mayoría de los países europeos es lo anual o incluso más. Y esto tuvo un beneficio principal, que en realidad lo que principalmente se controló fue la inflación en los alimentos, que son lo principal de la canasta básica para bueno, la canasta básica, que es incluso lo que se utiliza de base para medir indigencia y pobreza, entonces también eso repercutió en esos indicadores. Y significó de verdad un alivio para los hogares de más bajos ingresos y de ingresos medios y bajos. Pero lo que tenemos que revisar es cómo se logró frenar esa inflación, que eso es lo que está en discusión. Si bien Milei hizo campaña diciendo que la inflación era un fenómeno monetario, es decir, que dependía de la cantidad de dinero que estaba emitiendo el gobierno anterior, en lo concreto, él lo que está haciendo lo está asociando más bien a otro factor. Si la inflación en Argentina decimos que es multicausal, se explica por muchos factores, pero uno de los principales factores que explica la inflación en Argentina es el tipo de cambio, el valor del dólar. Y efectivamente, él, si bien no lo dice, está considerando que ese es el principal factor que explica la inflación hoy porque toda su política está centrada en sostener el valor del dólar, en sostener el tipo de cambio que sea barato para la gente que gane en pesos, digamos. Acceder a los dólares es muy barato hoy en Argentina. Esto también significó, ese precio barato del dólar significó no solamente un beneficio para la inflación, para los sectores de más bajos ingresos, sino también para una clase media que puede acceder a través de ese valor barato del dólar a consumos importados, ¿sí? Aumentó mucho la importación en Argentina, y al turismo en el exterior. Eso también es algo que se nota mucho y cayó mucho el turismo de extranjeros en Argentina en relación a eso, porque Argentina hoy es un país muy caro. Ahora, la discusión aquí es cómo logró sostener durante estos casi 2 años ese tipo de cambio muy barato. Esto, perdón, hago un asterisco que quería mencionar antes. Si bien Mariano mencionó algunos aspectos por los cuales en lo político, en lo cultural, el gobierno de Milei es un gobierno muy novedoso para la Argentina, en lo económico no es muy novedoso lo que está haciendo. O sea, todo esto de sostener el tipo de cambio de esa manera para acceder a dólares baratos ya se hizo, y incluso muchas de esas políticas ya se hicieron. Lo que sí hay que darle tal vez un punto es la cantidad de cosas que ha hecho en estos 2 años para lograr sostener el flujo de dólares en la Argentina para que ese dólar se mantenga bajo. Ha hecho un montón de cosas
que voy a enumerar algunas de las más llamativas, no más, y los números de cuántos dólares significaron que ingresen al país. Eso sí fue extraño con el corolario que tuvimos ahora para las elecciones de directamente el Tesoro de Estados Unidos comprando pesos, invirtiendo directamente en el mercado de cambios de Argentina. Pero tuvimos un blanqueo, lo que se llama un blanqueo, que es un régimen por el cual se perdona el no pago de la no declaración de algunos activos o de algunas cuentas, ya sea en Argentina o en el exterior, que hizo que ingresen un montón, un flujo importante de dinero que está calculado de entre 20 y 25 mil millones de dólares. Fue un blanqueo récord. Se han hecho muchos blanqueos en Argentina, que también eso es muy polémico, pero este fue muy, muy importante. Por otro lado, se establecieron un montón de mecanismos por el cual el gobierno le fue otorgando ciertos beneficios a los exportadores a través de muchas herramientas que tiene la economía argentina, por lo cual también el campo se obligó a dar los dólares que tiene por las exportaciones. Ese número también llega a aproximadamente 35 mil millones de dólares. Tuvimos otro préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Actualmente tenemos más de 60 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Somos los principales deudores del fondo. Tuvimos préstamos de otros organismos de crédito internacionales por aproximadamente 6 mil millones de dólares y esta última ayuda del gobierno de Estados Unidos directamente. Con esto quiero decir, este dólar barato que sostiene el gobierno, que hace que se sostenga la inflación, está siendo sostenido a costa de todos estos dólares, que son todos herramientas de muy, muy corto plazo que tiene el gobierno para garantizar esa estabilidad en el tipo de cambio que parece generar una estabilidad macroeconómica. María Julia, Sí. si me permites interrumpirte, esas cosas que mencionaste, bajar la inflación, presupuesto más equilibrado, el valor del dólar, son cosas que en primer lugar, por lo menos la segunda, afectan en primer lugar positivamente a clases medias y altas, ¿no? Que tiene plata. Se dice también hay un montón de plata bajo la alfombra, ¿no? En dólares. Pero la pregunta, y eso fue mi segunda pregunta, ¿qué significa para la gente más pobre, marginalizado? Para dar simple un ejemplo, aparentemente él ha frenado o captado todas las mesas de comidas, ¿eh? Es decir, en los barrios pobres, ellos no tienen dólares, ¿no? ¿Cuál es el efecto de las otras medidas que mencionaste, más allá del récord de la inflación, a la vida cotidiana? Poder de compra, cuáles son los precios en el supermercado, la indigencia, todas Totalmente. estas cosas. Sí, totalmente. Sí, no, todavía no, justamente no había mencionado nada de presupuesto, porque ahí está Mm. donde justamente los sectores populares se vieron más afectados. Solo termino con una idea de que este modelo de financiarización de la economía, donde entran continuamente flujos de dólares que entran por un lado y se van por otra puerta, en una puerta giratoria, benefician claramente a un sector muy, muy concentrado de la economía que supuestamente Milei estaría garantizando la estabilidad y estos flujos de dinero para garantizar inversiones, pero esas inversiones reales que generen empleo, que generen producción, que no destruyan la matriz productiva de la Argentina, no se están generando porque solo son incentivos para la inversión financiera del cortísimo plazo. Y justamente como vos bien decís, Klaus, de esa manera no se mejoran las condiciones de vida de las personas, porque la mayoría de la gente no invierte en bonos y en acciones. Y por el contrario, Milei, el otro caballito de batalla, digamos, o el punto fuerte supuestamente de este gobierno, fue el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal, Milei lo logró achicando el gasto público en aproximadamente, en lo que va de su gestión, sin contar los últimos meses, pero aproximadamente en un 28%. Ese gasto público se concentró principalmente en
Recorte a la seguridad social, es decir, jubilaciones y pensiones, o sea, las jubilaciones de los adultos mayores y las pensiones, que también incluyen ahí las pensiones para las personas discapacitadas, que son una de las organizaciones de los movimientos o los colectivos de personas que más se estuvieron movilizando, porque no solamente que le cayó el poder adquisitivo de esas pensiones, sino que le desarticularon el sistema de protección a las personas discapacitadas. También cayó muchísimo los servicios, los subsidios a los servicios públicos. Por eso yo decía, la inflación se controló en alimentos, pero en otros rubros como servicios públicos aumentó mucho. Principalmente, por ejemplo, el precio de una garrafa, que es el gas envasado que utilizan en los barrios populares, eso tuvo un aumento muy, muy significativo. Y las transferencias a las provincias. Ese fue el otro gran recorte que hizo Milei, que esas transferencias a las provincias, que es dinero que se le da a los estados subnacionales, es lo que sostiene la salud y la educación, principalmente, que en Argentina lo gestionan a nivel subnacional. Eso hace que se pierda calidad en la prestación de la salud y de la educación y también la cantidad, los turnos que se pueden dar, porque hay menos profesionales, hay menos cantidad de insumos para garantizar la salud y la educación. Por eso decimos que esto no es un milagro, en realidad es algo que es muy de corto plazo, que está agarrado por un alambrecito muy fino y está teniendo repercusiones obviamente en los sectores populares que tienen menos poder adquisitivo, menos ayuda social o garantías sociales de muchos programas que se desarticularon y en particular esta desarticulación de los movimientos sociales no solamente se hizo a través de lo económico, de los servicios, de los programas a los que se asistía a través de las organizaciones sociales, sino también por la persecución judicial que hubo y que está existiendo en las organizaciones sociales, ¿sí? Eso también está sucediendo, es importante mencionarlo. No, es todo correcto y con eso estamos muy cerca a la pregunta, ¿y dónde está la oposición? ¿No? Porque lo que dijiste en los últimos 5 minutos es exactamente un drama, ¿no? A pesar de los avances en otros temas. Entonces entramos en la oposición, claro, en primer lugar el peronismo, pero no solamente el peronismo, ¿no? Entonces, preguntas a nuestro tercer panelista, Sebastián Lagunza. Él es columnista político de El Diario AR, Argentina, creo, es el título, y es corresponsal de la agencia estadounidense REDD, quizás puedes explicar eso, y de Reporteros Sin Fronteras, eso es muy conocido también en Alemania. Dirigió el diario Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017 y fue editor en el ámbito financiero. Escribió para The Washington Post, Le Monde Diplomatique, El Manifesto, La Diaria, Amphibia y Página 12. Bueno, en otros también. Fue también coautor de Wikimedia Leaks, licenciado en Comunicación de la UBA con posgrados en Flaxo y la Universidad del País Vasco. Fue docente en universidades y en cursos de especialización. Bueno, Sebastián, la oposición. Las preguntas, ¿cómo ha reaccionado el peronismo a su derrota en 2023? ¿Cómo se ha presentado y actuado como fuerza central de oposición durante los últimos 2 años? Segundo, el gobierno ha experimentado un fuerte revés en las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que presentan no menos que 38% del electorado nacional. Entonces, no fue una cosa pequeña. ¿Qué factores explican la derrota del gobierno, que vino para todos los observadores totalmente sorprendente en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué facciones intraperonistas han ganado durante estos 2 años o perdido ya en 2023? Y en Buenos Aires y la capital y en las legislaciones recientes.
Y finalmente, ¿qué rol han jugado fuerzas políticas opositoras no peronistas durante los 2 años del gobierno Milei? Bueno, Klaus, muchas gracias al foro, a todos los organizadores por la invitación. Es un gusto compartir con los colegas de aquí de Argentina y con ustedes. Bueno, el peronismo llegó al año 2023, cuando gana Javier Milei en un experimento, un proyecto de ultraderecha que ya encontraba paralelismos en muchos países, pero que tenía en el economista que ahora es presidente características muy peculiares, ¿no? Muy argentinas en un punto, muy propias de la personalidad del sujeto en cuestión. Y bueno, allí el peronismo llega después de ser el gobierno que había estado en la Casa Rosada durante la pandemia, lo cual en sí mismo fue una experiencia singularísima para ejercer el poder político que afectó a todos los gobiernos del mundo que tuvieron que afrontar aquella situación. Y diría, la otra gran anomalía fue la forma en que se había conformado esa alianza peronista con partidos de centroizquierda, con organizaciones, y en particular el liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo político había estado en manos de quien era la mentora y además en sí mismo una mujer con cualidades políticas excepcionales, que es Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero a sus condiciones para ejercer el liderazgo. Es de uno de esos líderes que aparecen cada tanto en la política de un país. Y el presidente, Alberto Fernández, había sido una persona muy crítica de la propia Cristina, aliado, luego muy crítica. Y eso no se resolvió en todo el mandato, porque Alberto Fernández tenía algunas ideas, si se quiere, más de cierta moderación del gasto, un concepto progresista, pero más fiscalista, podemos decir. Y en el caso de Cristina no quería ceder el mando bajo ninguna circunstancia, no lo hizo, desde el primer minuto no estuvo dispuesta a eso, y se dio un gobierno anómalo, ¿no? Un conflicto interno que no se resolvía y que llegó hasta el último día con un desgaste agobiante, tanto para el ejercicio del gobierno como para los propios argentinos, votantes o no votantes del peronismo. Bueno, se encuentran con la victoria de Milei, que fue un ascenso muy rápido, en un momento inesperado, después se lo previó, un animal muy difícil de analizar, muy difícil de confrontar para cualquier político, y máxime con el peronismo, que llegó a una última etapa con una inflación disparada, por errores propios, por el impulso al gasto sin presupuesto propio de Cristina Fernández de Kirchner y de su sector político, y también por lo que representaba Milei. Milei, durante todo el proceso, Milei es un presidente que muchas veces es muy irresponsable en cuanto a las consecuencias de sus actos, y como candidato también lo fue. Milei apostó abiertamente a la inestabilidad financiera y económica y lo logró, ¿no? Entonces ahí hubo una pinza. Bueno, a partir de ahí, Milei fue un presidente que conmovió el sistema político, que tiene un núcleo de apoyo relevante, tanto entre la población como entre los sectores de poder, que rápidamente adoptaron a Milei como propio. Al principio lo veían con distancia por sus características particulares y extremistas, pero después, me refiero a los sectores empresariales, bancarios, a algunas de las instituciones tradicionales, poderes fácticos, se sintieron, quizás porque no le quedó otra, pero muy cómodas con el ascenso de Milei y muy felices con la derrota del peronismo y de lo que ellos definen como izquierda, ¿no? Ahora, también es cierto que Milei
tiene una oposición fuerte en la parte de la opinión pública que no lo votó. Hay un dato interesante de las encuestas, que es que aunque suben y bajan, y cuando se considera todos los que tienen una opinión desde leve a muy negativa de Milei, y con todos los que tienen una opinión positiva de Milei desde leve a muy positiva, supongamos que eso fluctúa en el 50%, a veces se va para el 60% para un lado y a veces se va para el 60% para el otro. Bueno, la opinión, el componente muy negativo dentro del bloque opositor a Milei de la opinión pública ha sido siempre muy alto y probablemente ha sido siempre en sí mismo el más alto de todas las visiones sobre Milei, tanto positivas como negativas. Milei tenía más, si se quiere, adhesión débil, con un núcleo muy, muy favorable, supongamos en torno al 30%, en cambio lo negativo era muy alto. Entonces el peronismo ha interpretado eso en el plano legislativo, ¿sí? Ha logrado mayor cohesión que incluso bajo la experiencia del gobierno conservador de Mauricio Macri en cuanto a la uniformidad de sus votaciones en el Congreso, ¿sí? Ha sido de alguna manera testigo de la reacción ante Milei en el plano de las organizaciones sociales, de los grupos de estudiantes, de derechos humanos, de trabajadores, de jubilados, digamos que han de alguna manera liderado la oposición en las calles, y el peronismo, podemos decir, ha acompañado, a veces con falta de reacción, pero se lo ubica cerca de esta protesta, de esta reacción. Ahora, la crisis de liderazgo no la ha resuelto en absoluto, porque Cristina Kirchner, bueno, enfrentó una condena judicial posteriormente a su salida del gobierno como vicepresidenta. Y sí, ella es un dato que me parece que se lo cuente por sí mismo y sobre el que no hace falta abundar demasiado. Ella forzó mucho el partido para ser nombrada presidenta del Partido Justicialista. El Partido Justicialista es el nombre del peronismo, ¿no? Se llama Partido Justicialista, un partido central de la política argentina. Bueno, el corazón del voto peronista ha sido históricamente la provincia de Buenos Aires, puntualmente los partidos de alrededor de la capital federal. El presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando del 38% del electorado, es el hijo, Máximo Kirchner. Entonces nosotros tenemos ahí un diálogo de muchas decisiones que se toman en torno al peronismo entre la madre y el hijo, que ha sido muy sofocante para cualquier alternativa que surgiera dentro del peronismo. Dije antes que Cristina es una líder excepcional y que la verdad que la conexión con su base electoral ha sido muy marcada y muy firme durante muchos años. Va en declive, digamos. Supongamos, por decir una cifra, un número, hay un 25% de la población, la mayoría de ellos de sectores humildes, que consideran que Cristina es su referente, ¿no? Entonces es un capital político muy singular, muy poderoso. Ahora, también es cierto que los desafíos que ha tenido Cristina a su liderazgo en el peronismo, hasta ahora se han encontrado con desafíos a veces sin talento, a veces sin convicción. Me refiero en los últimos 20 años, ¿sí? Algunos de los que se presentaron como quienes intentaron levantar la bandera del peronismo de izquierda o del peronismo en general, rápidamente se han visto seducidos por ir a la derecha, ¿no? O dejarse mimar por el grupo Clarín, que es el conglomerado mediático que actuó como principal rival del kirchnerismo durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que a Cristina, en más de una ocasión, le alcanzó con a veces quedarse parada donde estaba, a veces dejar pasar el tiempo, para que sus opositores internos del peronismo se cocinaran en su propia salsa. Bueno, hubo una Sebastián, novedad. quizás Sí. puede interrumpir. Sí.
Nosotros tenemos 3 elecciones sorpresivas, con resultados muy sorpresivos. En 2023, lo que perdió fue en 2003 el peronismo en total. Pero después otra sorpresa fue la elección en Gran Buenos Aires. Ujú. Ganó la oposición. Aquí la pregunta, ¿cuál fue el ganador interno del peronismo de 25 en la provincia? ¿Y quién ha perdido ahora en 2026? En cuanto, eso tiene mucho que ver con la relación de fuerzas internas en el peronismo, porque, ¿sabes? Hay reproches mutuos, ¿no? De las diferentes fracciones. Sí, por supuesto. Y bueno, es interesante y me permite concluir sobre esta radiografía del peronismo. Digamos que la derrota del 2023 es multifacética, fue del peronismo y más allá del peronismo. Había reproches tanto sobre el liderazgo de Cristina como sobre sus adversarios internos, etcétera, ¿no? Ahora, en el 25, vos decís, venimos de elecciones sorpresivas, 3 decís. Sí, yo te diría, venimos de elecciones sorpresivas, casi todas las que ocurrieron en la última década en Argentina. Eso es un dato a tener en cuenta. Desde el triunfo de Macri hasta ahora, cada elección es una especie de sorpresa política que deja a los encuestadores en la noche electoral teniendo que dar explicaciones de por qué erraron en la magnitud en que erraron. Ahora, novedad 2025. Se vota en septiembre, bien decís, victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Luego, digamos, Cristina cambió de rival y encontró un rival muy novedoso, que es Axel Kicillof, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es muy novedoso? Porque yo antes hacía referencia a la falta de talento, de convicción, de estructura, de experiencia de muchos de los que intentaron explorar una alternativa al liderazgo de Cristina. En el caso de Kicillof, él viene desde posiciones de izquierda y se incorpora al peronismo. Es una creación de Cristina hace 15 años, política. Un hombre muy valorado en las bases cristinistas, todo una novedad, ¿sí? Porque las bases cristinistas son muy fieles y tienen motivos para hacerlo, a la propia Cristina Kirchner, pero ven ahora a un contrincante que surge del corazón del kirchnerismo, al cual también le tienen alta estima. Novedad. Lleva Kicillof gestiones en la provincia de Buenos Aires, que fueron revalidadas en las urnas por porcentajes muy altos, superiores a los que esperaron. Vos me decís quién ganó y quién perdió. Voy a resumir. En septiembre ganó Kicillof porque fue el estratega detrás de la propuesta electoral y la forma en que se votó para una elección de medio término local de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el distrito que congrega 38% del país, como si se votara en un land de Alemania, pero esta vez cobró una importancia inédita en la historia electoral argentina. Y perdió en esa oportunidad Cristina, porque esa elección fue, y perdió Milei, ¿no? Por supuesto, perdió la derecha, perdieron todos los que pensaban que Milei tenía el campo despejado para continuar y que iba a clavar el último cajón en el clavo del kirchnerismo, como decía Milei, con su lenguaje siempre asociado a la muerte y al desprecio. Él decía, les voy a clavar el último cajón, el último clavo en el cajón en septiembre. ¿Sí? Y los voy a exterminar, y los insultaba, bueno, etc. Bueno, no ocurrió. Perdió Cristina, ¿por qué? Porque en esa elección se fundó un rival interno que demostró en las urnas, se validó en las urnas, cosa que nunca había ocurrido con un rival interno de Cristina. Y luego, pasaron 50 días, cierro con esto, termino, hubo elecciones generales de medio término en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires. La derecha unida con otro escenario, con una serie de cuestiones, vence en todo el país con el 41% de los votos frente al 34% del peronismo y aliados, y empata en la provincia de Buenos Aires. O sea, de perder por 14 puntos, en septiembre pasa a empatar
Se achica. ¿Quién perdió? Perdió Kicillof, perdió la proyección de Kicillof, sin dudas. Perdió Cristina, perdió el peronismo. ¿Sí? Ahora, diría, es una derrota que no hay que medirla mal. Es una elección de medio término que marca, sí, una hegemonía de Milei, cultural y política, pero no definitiva, no irreversible. Como vos decís, venimos de sorpresa en sorpresa. 2027 puede ser otra sorpresa. Entonces, acá estamos, hasta acá llego. Marca un momento. Milei pudo haberse colocado en una encerrona de la cual pudo no haber salido si perdía con diferencia en octubre, el 26 de octubre, pero no hay que precipitar conclusiones. Kicillof tiene un mundo por delante ahora, un mundo por delante. Tiene que demostrar estrategia, coraje, vinculaciones laterales. Tiene que mostrar un montón de cosas. La novedad es que puede hacerlo. Adelante, Klaus. Eso es al final un cierto optimismo y ya estamos en la actualidad. La segunda ronda es bajo este tema exactamente, ¿a dónde va el país? Claro, hay muchas cosas especulativas, pero hay indicios para calcular lo que va a pasar. Entonces, la primera, a Mariano. Mariano, ¿qué factores explican esta tercera sorprendente resultado de elecciones y cuáles son las lecturas que se puede sacar de eso, ¿no? La distancia al último momento se ha estrechado, ¿no? No es tan grande como los primeros números dijeron, pero claro, es una diferencia. La segunda es, ¿cuál es la composición de las fuerzas políticas en el nuevo Congreso y cuáles podrían ser relaciones mutuas? Y eso tiene que ver con un factor que me parece decisivo, no en última instancia, porque los financiadores externos exigen muy fuertemente, es que Milei es más abierto al diálogo y abre caminos hacia un consenso con otras fuerzas políticas. Se puede ver, hay indicios que Milei va en esta dirección o sigue muy cerrado. Y la última pregunta, ¿cuáles son los escenarios políticos posibles y, según tu juicio, probables en el futuro? Mariano. Bueno, muchas gracias, Klaus. A ver, voy a retomar algunas de las cosas que estaban planteando María Julia y Sebastián, sobre todo Sebastián en su intervención. Yo creo que la elección del 26 de octubre condensó varios hilos que venían moviéndose en la sociedad argentina, pero que solo quedaron visibles cuando los números terminaron de acomodarse. Para gran parte del sistema político fue un shock. ¿Cómo se puede explicar un triunfo de Milei atravesado por un gobierno que venía de una caída en el consumo, de escándalos de corrupción muy importantes? Había un escándalo primero, la mega estafa de la criptomoneda Libra, que Milei recomendó personalmente por las redes sociales, pero luego un escándalo mayúsculo, que fue el financiamiento, el descubrimiento de que el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, había sido financiado presuntamente por un integrante de una red del narcotráfico. Y a pesar de ello, no solo retuvo, sino que amplió su caudal electoral, dando vuelta la elección que, como bien decías, Klaus, había perdido previamente la elección provincial de Buenos Aires. Entonces, una vez más, todo parecía indicar que el resultado iba a ser otro y fue este. No podemos explicarlo más que a partir de especulaciones provisorias. ¿Por qué? Porque cada elección, como decía Sebastián, va marcando ritmos muy diferentes respecto de aquellas que las precedieron. Una clave es la reactivación del voto antiperonista, en su modalidad antiperonista y antikirchnerista. El peronismo es un movimiento amplio y gelatinoso que contiene sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores de centro,
con geometría variable, que pueden ir moviéndose también algunos de ellos entre un lugar y otro. Milei logró condensar, y por eso decía que quería luego centrarme en esta intervención, en la mutación del discurso de Milei, o más bien en la incorporación de algunas dinámicas de la derecha no extrema, sino mainstream, dentro de su discurso. Milei hacía un discurso anticasta. Ahora su discurso mantiene la retórica y las formas anticasta, pero incorpora el discurso antiperonista y antikirchnerista como variable central. Y en lugar de que uno tape al otro, hicieron una conjunción poderosa en este caso. Entonces diría, un primer factor es la reactivación del viejo voto antiperonista. La identidad más persistente de la historia argentina no es el peronismo, es el antiperonismo. Las elecciones mostraron, además, como decía, yo creo que correctamente José Nathanson, el editor de Le Monde Diplomatique, una suerte de 17 de octubre al revés. El 17 de octubre fue el momento fundacional del peronismo, en el cual en las urnas se expresó un rechazo por temor al regreso del peronismo. Se activaron temores a partir de la frase que decía Sebastián: vamos a clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo y del peronismo. La segunda clave yo creo que es menos evidente. Hay un sector muy importante de la sociedad que decidió darle al experimento de Milei, al experimento libertario, tiempo. Pero el factor que lo hace menos evidente es que es contra su propio malestar inmediato. Gente que la está pasando mal dice, prefiero darle tiempo al gobierno de Milei que luego de las elecciones en las que sí triunfó el peronismo hace pocos meses, a que vuelvan a gobernar y a que la inflación vuelva a subir, a que se desequilibre la economía. Me parece que este es un factor menos evidente, pero muy importante. A pesar de salarios erosionados, de consumo hundido, muchos votantes conservaron la impresión de que hay una incipiente estabilidad. Como sabemos y como dijo Maju, eso es muy discutible. Como dijo María Julia, eso es muy discutible. Pero la percepción de la sociedad es la percepción de la sociedad y debemos tenerla en cuenta. Y esa percepción se potenció por un tercer factor, que fue la presencia explícita de Estados Unidos en esta elección. Trump llegó a afirmar que no habría ningún tipo de ayuda a la Argentina si no triunfaba su amigo Javier Milei pocos días antes de la elección. El temor a un lunes negro, a una brusca devaluación, activó también mecanismos en parte de la sociedad argentina. Scott Bessent fue el operador clave. El peronismo no logró instalar o no funcionó la narrativa de peronismo o Estados Unidos, Bessent o, digamos, competimos contra Bessent, no competimos contra Milei, que quiso reproducir la estrategia del peronismo en el año 45, Perón contra Braden, que era el embajador de Estados Unidos en Argentina, que apoyaba a la oposición a Perón. A todo eso, yo creo que se suma una subjetividad mileísta que, como decía previamente, sí cala en algunos sectores. Hay una sociedad desenganchada del Estado, hay una sociedad que encontró a Milei, en Milei, no solo un instrumento, un factor de castigo al peronismo, sino la expectativa de un cambio profundo en la Argentina. Casi una última oportunidad para reformatear a la Argentina. Esto me parece muy importante. Y está el factor que, según entiendo, finalmente inclinó la balanza en estas elecciones, y es que el gobierno tuvo una narrativa y la oposición dividida entre, como decía Sebastián, no solamente hay una división entre Cristina Kirchner, ahora presa en su domicilio, y Axel Kicillof, que viene de sus propias filas, sino también una división muy amplia entre otros sectores opositores, centristas, de izquierda, que favoreció claramente
a Milei, que puede seguir presentándolos como buscadores del Estado, como casta política. Me parece que estos son factores muy importantes, pero el principal o lo que yo veo como fundamental en términos de cultura política es que Milei logró conectar el discurso anticasta con el discurso antiperonista. Esto a mí sí me parece un hecho puntualmente inédito. Bueno, muchas gracias, Mariano, pero bueno, si me permites este comentario, fuiste muy cautelosa. No has dicho nada sobre tu perspectiva. ¿Cuál podría ser un escenario, quizás expresado más concretamente? ¿Crees, y yo doy esta palabra a la próxima panelista, no es así que quizás Milei ha aprendido el mensaje central de afuera? Si no cambia su estilo de gobierno y no hace puentes hacia otros actores y está disponible más a dialogar, entonces yo digo quizás el sector financiero internacional va a estrangularle. Eso podría ser, pero esa pregunta te doy a María, María Julia, porque es una pregunta que tiene más que ver con la economía. Entonces, María Julia, ¿qué medidas económicas serían necesarias para empujar un verdadero crecimiento económico y qué se puede esperar al respecto en la segunda parte del gobierno de Milei? Eso en el contexto donde prácticamente una de las explicaciones centrales de la ganancia del gobierno fue exactamente estos créditos del Fondo Monetario en marzo y 40.000 millones otra vez del gobierno del sector financiero de Estados Unidos. Por favor. Bien, bueno. A ver, ustedes también me habían compartido una pregunta que a mí me parecía importante traer. Voy a ir, Klaus, a esto, pero que era qué significó las elecciones del 26 de octubre, que el lunes ese hubo realmente un repunte bueno, del Merval, que es el indicador de la bolsa de aquí de Buenos Aires, y bueno, también estabilidad en el tipo de cambio, como varios indicadores de este mundo financiero que muchas veces parece, ¿no? que es difícil de asociarlo justamente a lo que pasa en la economía real. Y eso, si este respaldo que le había dado la sociedad al gobierno actual, al gobierno nacional, junto con el apoyo que estaba teniendo Estados Unidos, y bueno, y parece que ahora los mercados le vuelven a sonreír a Milei, si eso significa podemos empezar a pensar que la economía argentina se va a ordenar. Yo creo que no, que justamente todo lo contrario, o sea, justamente todo lo que reafirma lo que muestra que lo que sucedió el lunes después de las elecciones es justamente esta volatilidad que tiene hoy la economía argentina. Y que la economía argentina está funcionando como esta frase que se usa mucho aquí como mesa de dinero. O sea, las estrategias de política económica del gobierno desde que asumió tienen que ver con lograr el muy corto plazo, lograr la estabilidad en el muy corto plazo. Y no hay una estrategia de desarrollo nacional, de pensar cuáles van a ser los sectores productivos en Argentina que van a impulsar el crecimiento, crecimiento y el desarrollo, que no sea nada. Si uno mira, por ejemplo, las estadísticas de las cuentas nacionales, si la economía argentina está creciendo o no, hay algunos indicadores que muestran cierta caída en la actividad económica, pero cuando uno mira adentro, en realidad lo que está pasando es que hay ciertos sectores que están cayéndose a pique, como lo son la industria, como lo son el comercio. En la Argentina se perdieron 180.000 puestos de trabajo registrados desde que asumió el gobierno. Y eso no se refleja en mayores tasas de desempleo, porque justamente hoy
bueno, el mundo del trabajo en general, no solamente en Argentina, sino globalmente cambió. Entonces, la gente sigue empleada, no tenemos tasas de desempleo altas, significativas, muy diferentes a las del 2001, que teníamos más de 20 puntos de desempleo. Sin embargo, se desplomó el empleo registrado y eso es muy grave porque eso habla de que la economía argentina se está precarizando en todo su sentido, en el empleo, en la calidad de vida. Y este destello que hubo el lunes de fiesta en los mercados, justamente habla de esto, de que la economía argentina está funcionando como una mesa financiera, donde todas las herramientas que está llevando adelante el gobierno son para garantizar la ganancia de ese sector, que es uno de los sectores que muestra incrementos en sus ganancias y de crecimiento de la actividad. Entonces, justamente lo que le falta a este gobierno es esa propuesta de plan de desarrollo. Pero es difícil de pensarlo incluso en lo que son los ministerios a nivel estatal nacional. Todas las áreas nacionales y me refiero a secretarías estructurales, no cosas del último gobierno, han sido totalmente desmanteladas. No hay personas en el Estado que estén pensando una política industrial, una... el único elemento que hay que intenta pensar un modelo de desarrollo que tiene muchos problemas es el RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Ese régimen de incentivos intenta atraer grandes inversiones para sectores estratégicos de la Argentina, pero no bajo una mirada de desarrollo, sino más bien extractivista, de obtener las materias primas que tenemos en Argentina y exportarlas sin pagar aranceles, sin algún tipo de traba a la salida de dólares, con exenciones impositivas en todos los impuestos, tanto en el IVA como en los impuestos a los ingresos, bueno, etcétera, etcétera. Es un régimen que es muy beneficioso para las grandes capitales y que deja poco en concreto en el país, porque son inversiones que no generan empleo, que no generan eslabonamientos productivos en el país, no generan inversión en tecnología en el país. Por lo tanto, si esa es la única estrategia que tiene el gobierno en términos productivos, tampoco va a servir para que la economía argentina empiece a desarrollarse y genere fuentes de divisas genuinas que tengan sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo. Y no mencioné aún el tema del endeudamiento de Argentina, que es el ancla que tenemos y que también se deben generar continuamente recursos que sean convertibles en dólares para pagar la deuda externa, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Klaus se mutió de vuelta, mute. Entonces tiene una perspectiva más, bueno, depende de la parte política. Es muy pesimista porque por el gran peso que tiene el sector financiero y la dependencia del sector financiero internacional, eso podría ser a mediano plazo mortal para el gobierno, ¿no? Pero no sé Sí, si es correcto lo que digo. sí, yo creo que el principal en esto también de que a los economistas les pasan mucha factura por cómo le han errado a las predicciones. em, la realidad es que el gobierno ha logrado sostener el flujo de dólares constantemente y eso hace que no haya algún tipo más, de algo más parecido a una crisis económica concreta, pero por debajo sí se están generando, o sea, la economía real no está funcionando, sí la economía desde el lado de lo financiero, y no pueden, nunca son dos caminos que van totalmente paralelos. En algún momento eso se va a encontrar. Pero bueno, la duda es si el gobierno tiene capacidad de seguir contando con este flujo de dólares que hasta ahora, o sea, nadie tenía en su mapa de posibilidades que el Tesoro de Estados Unidos directamente venga a intervenir. Tampoco se consideraba que era posible otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando tenemos dos abiertos y ya este es el tercero. Están pasando cosas que son raras y excepcionales, entonces pueden pasar más Sí. cosas raras y excepcionales. Bueno, muchas gracias.
Entonces, quizás porque el tiempo avanza, dos preguntas muy breves y cortas, y yo creo no es tan difícil responder, tomando en cuenta que, claro, el futuro es una bola de cristal, no hay profecía. Sebastián, ¿hay chances para revertir la fragmentación interna del peronismo? Eh, en parte ya has respondido a eso. ¿Quiénes se perfilan como candidatos a la presidencia? O quizás no hay candidatos con una cierta eh, probabilidad que van a ganar. Y la segunda es, eh, ¿qué pasa con los actores sociales? ¿Van a recuperar su histórica capacidad de movilización? ¿Y cuáles podrían ser protagonistas al respecto? Y adicionalmente a eso, ¿qué es el rol de los sindicatos? Ahora tenemos una nueva conducción en el CGT, pero me parece, ella fue muy tranquilo en los últimos años. Entonces, estos dos, el fin de la fragmentación del peronismo, se está perfilando una nueva figura después de Cristina, y dónde quedan los actores sociales y los sindicatos en este cuadro en el futuro. Por favor, muy breve. Está mute, Sebastián. Sebastián, Perdón. Hola, hola. Bueno, si tomamos los últimos presidentes electos en Argentina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, en ninguno de los tres casos era previsible que iban a ser electos presidentes en la elección de medio término anterior, ¿sí? Porque el resultado de las elecciones de medio término ha sido muy poco predictivo de lo que iba a pasar en la elección presidencial siguiente. Digamos, en la 2013 parecía que otro rival de los Kirchner iba a ser presidente, que era Sergio Massa. Después parecía en la de cuando Alberto Fernández, después termina siendo presidente Alberto Fernández, que estaba prácticamente retirado de la política. Y finalmente Milei, ¿no? Que pasó del panel televisivo a la presidencia en pocos años. Con esto digo, certezas para lo que viene, eh, hay pocas. Por lo que decía Julia recién en cuanto a esta especie de impulso irrefrenable que parece tener la derecha argentina por la apuesta financiera sin sustento, que en un punto se resquebraja. Diría también por la característica del gobierno de Milei, de una muy pobre densidad intelectual y política, a diferencia del gobierno de Macri, que tuvo mayor riqueza de burocracia y de formación y de alianzas y de cuadros. Por lo cual eso me parece que aumenta la imprevisibilidad. Eh, Hasta ahora, el transcurso del peronismo funcionó con algo que definió muy tempranamente en su momento Alberto Fernández, el que fue presidente, que dijo, sin Cristina no alcanza, y, perdón, reformulo, lo que dijo Alberto Fernández es, con Cristina no alcanza y sin Cristina es imposible. Con Cristina no alcanza para ganar porque la oposición a Cristina, decía Alberto Fernández hace 6 años, la oposición a Cristina es mayor al 50%, por lo cual lo que tenía Cristina en ese momento, supongamos 40%, no alcanzaba, pero cualquiera que quisiera ser candidato peronista, si no arreglaba con Cristina, le resultaba imposible ganar. Eso ahora, dije antes, ese 40% de Cristina ahora probablemente se parezca más a un 20%, está cambiando. Entonces eso que ha sido tan condicionante para elegir a un candidato, para presentar una propuesta política del peronista de izquierda, eh, era insuficiente, encontraba muchos obstáculos, por eso Cristina apelaba a candidatos moderados que rompieran ese techo, pero siempre bajo su mando, Scioli, Alberto Fernández, Massa, moderados o de centro, como quieran llamarlo.
Ahora estamos en un momento quizás bisagra, que es que se pueda romper esa lógica. Dije antes, hablé sobre Kicillof, me parece que hay muchas incógnitas sobre si Kicillof va a poder hacerlo, pero yo diría de todo el mapa político opositor, es el único que podría, hoy, visto desde hoy. Pero como dije antes, en cada elección presidencial de las últimas 4, no se esperaba que el ganador iba a ser ganador, por lo cual ahora la gran respuesta a eso es, no sabemos. Si vemos quién hoy tiene capital político, experiencia de gobierno, está tejiendo equipos gubernamentales, eh, es querido por una parte de la población, es popular, es Kicillof. Ahora, no sabemos, en este contexto, si no va a surgir otro del peronismo, de los sectores sociales, etcétera, etcétera. El no peronismo ha sido muy pobre, no solamente con Milei, sino ya con el kirchnerismo. El no, ese segmento que se identifica como la avenida del medio, que muchas veces se dice progresista o se dice moderado, de centro derecha moderada, ha tenido un perfil muy pobre, electoral, programático, de alianzas, salvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que está en un buen momento y tiene 4%, es decir, es un sector muy minoritario, coherente consigo mismo, pero no es una opción ganadora de gobierno para nada. Pero por fuera de esto, de una derecha que elige lo que puede, si es Macri, si es la Unión Cívica Radical es la Unión Cívica Radical, si es Milei, si es un ultraderechista, también va por ahí. Luego está el peronismo y en el medio cuesta mucho, un montón encontrar una opción. Entonces, vamos a ver los actores sociales, lo que se llama la sociedad civil en Argentina es una palabra mayor, las organizaciones sociales, la capacidad de regeneración, de protestar en las calles, de resignificar. Eso no va. Cuando Milei dice que quieren ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, no se está refiriendo al kirchnerismo solamente, se está refiriendo también a las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, feministas. Bueno, no va a poder. O sea, no va a poder ponerle el último cajón al kirchnerismo, al peronismo, ni a estas organizaciones. No, no va a poder. Madres y abuelos de Plaza de Mayo van a seguir. Digamos, pasaron etapas mucho más bravas que un presidente autoritario de ultraderecha. Por lo cual ahí hay que esperar. Preguntabas por los sindicatos. Bueno, con todo el escenario descriptivo del mercado laboral que describían Julia y Mariano anteriormente, los sindicatos peronistas siguen teniendo un gran peso en cuanto a representación, pero enfrentan un mercado laboral que cambió mucho en Argentina y en el mundo y que se precarizó mucho, sobre todo con las últimas dos experiencias de derecha, la de Milei y la de Macri. Sí, pero la verdad que los Kirchner, Alberto Fernández hicieron poco también por fortalecer ese mercado laboral a la hora de la verdad, ¿no? Muchas Bueno, gracias, no, Sebastián. termino con esta línea. Ha sido una respuesta sindical ante mi ley, en un principio de reacción interesante, hasta sorpresivamente interesante, me refiero al primerísimo momento, pero es cierto que lo que pasó en el último año entero hasta el día de hoy se pareció bastante a un entreguismo, ¿no? A una especie de pacto silencioso, sórdido, no sabemos qué están pactando, por lo cual desde ahí hay muy poco para esperar. Muchísimas gracias, Sebastián, o a todos los tres ponentes. Y ahora abrimos el panorama al público. Seguramente hay preguntas y te doy la palabra a Denise, que ha coleccionado estas preguntas. Denise. Sí, hola, buenas tardes en Argentina, buenas noches en Alemania. Y sí, hay algunas preguntas y ya les pido al público que nos disculpen si no alcanza para que planteemos todas que nos llegan. Y, pero empecemos y intentamos hacer una o dos rondas de preguntas.
Hay preguntas para los tres, así que voy a empezar con Mariano, siguiendo el orden de exposiciones. Mariano, una primera pregunta para vos. Hablaste sobre el rol de Milei en la nueva derecha y qué papel geopolítico juega Argentina para los Estados Unidos en el sur de América Latina y, y también en todo el continente y en el mundo para estabilizar la hegemonía de los Estados Unidos. Quizás, quizás yo podemos hacer que lo contestes y después paso a María Julia y después a Sebastián para que no se olviden las preguntas, ¿no? Perfecto. Sí, yo diría que evidentemente la hegemonía de Estados Unidos está en disputa, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el que Estados Unidos está en una disputa con China, además hay una serie de factores globales que implican una penetración, una llegada de capitales chinos a América Latina, pero yo creo que el anclaje de Milei no es solo con Estados Unidos, es fundamentalmente con el trumpismo y con lo que representa MAGA. Por supuesto que es una perspectiva de cierto occidentalismo que tiene Milei, que lo alía a los Estados Unidos de Trump, y a Trump le sirve para sostener una hegemonía en Argentina que efectivamente durante los gobiernos kirchneristas había sido muy discutida y había llegado, ya había comenzado una negociación con China y con otros países, y ni hablar de lo que había sido el nuevo regionalismo latinoamericano de la Marea Rosa, que había sido muy crítico con la posición expansiva de Estados Unidos. En ese sentido, creo que Trump encuentra en Milei un aliado fenomenal para estabilizar un tipo de posición, pero creo que hay que tener cuidado en pensar que todas las extremas derechas están en ese tipo de posición. De hecho, en Europa lo saben bien, hay extremas derechas que son mucho más rusófilas que atlantistas. Entonces creo que en este caso, en Argentina, se juega mucho eso. Argentina siempre ha tenido una relación con Estados Unidos fluida, y Milei claramente encaja no solamente en una relación con Estados Unidos, sino también en el modelo de Trump. No sé si tengo tiempo para decir alguna cosita más sobre algo que me había quedado, pero bueno, si no lo cierro ahí. Que tenía más que ver con las perspectivas a futuro de Milei más ideológicas. Pero bueno. Ah, sí. Bueno, entonces quizás eso podemos dejar para después de las preguntas del público, cuando vuelva Klaus con el cierre y que te pueda dar algunos minutos más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces pasamos a María Julia. María Julia, la pregunta es, vos hablaste del rol de actores externos como Trump y el FMI, y a la vez hablaste también del corto plazo de esa estabilización de la economía argentina. Y si es esperable que Trump y el FMI sigan apoyando a Milei en ese, si puede eh, vislumbrar alguna perspectiva en ese sentido de que siga ese apoyo. Ok. Em, hay, a mí lo que me está llamando la atención en el último tiempo sobre el apoyo del FMI y Estados Unidos es que, de Trump y el FMI, es que en realidad están yendo en sentidos contrarios un poco, o por lo menos algunos aspectos del apoyo van en sentidos contrarios. Si uno mira los programas que firman los países con el FMI, bueno, y en particular Argentina, las recomendaciones son, bueno, de recorte del gasto público, de reformas estructurales, pero a Argentina ahora lo están presionando mucho, que son además los indicadores que tiene que ir cumpliendo para que le hagan los desembolsos, en la acumulación de reservas, y también se le pide una devaluación. Y Estados Unidos, Trump está en otro cuento. O sea, Estados Unidos justamente está poniendo plata para que el tipo de cambio se mantenga bajo, ¿sí? Que el dólar sea barato. Y no está insistiendo con el tema de las reservas. Entonces ahí hay un choque, digamos, de propuestas que se están haciendo de un lado y del otro. No tengo en claro cómo se va a resolver eso y cuál es la tendencia que va a... Bueno, hoy igual justo salió en varias investigaciones que parece que esos
ya volvieron a comprar los dólares que nos habían vendido. Eso es minuto a minuto la economía argentina. Pero bueno, si es por perspectivas, o sea, yo me imagino que va a seguir va a haber apoyo. Sigue, de hecho, de los $20.000 del último acuerdo de abril de este año, desembolsaron, si no me equivoco, 14 nada más. Entonces quedan todavía pendientes 6 más. No creo que eso esos desembolsos no se hagan. En ese sentido, no me imagino que el fondo desaparezca, pero sí me parece llamativo esto de que hay una diferencia de intereses en lo que están recomendando uno, que para mí tiene que ver también con esto que está haciendo ya en análisis geopolítico, que está haciendo Estados Unidos de saltearse los organismos internacionales, ¿no? Lo hizo en Medio Oriente, lo está haciendo con el fondo con Argentina. Bueno, en fin. Ujú. Sí, gracias, María Julia. Hay una pregunta para Sebastián, que quizás María Julia también pueda dar su opinión, ya que es una activista feminista. Y sobre los movimientos sociales, la pregunta es, los movimientos feministas argentinos, que son una referencia en toda América Latina, pero poco se los escucha en la resistencia a Milei, por lo menos si llega poco por acá, ¿no? Y siendo que Milei es un enemigo del feminismo, de la igualdad de género, de la diversidad, de todo más, ¿no? O poco se escucha por acá, o esa es una observación falsa de lo que realmente está pasando en términos de resistencia del movimiento feminista a Milei. A ver, la irrupción de un gobierno con estas características de ultraderecha, obviamente que impacta a toda la sociedad y a todo el imaginario y las organizaciones que ven con oposición y a veces con estupor la emergencia de este movimiento ultra extremista. Entonces, yo creo que el activismo feminista y sobre todo lo más importante, que es la convicción y lo que representó, digamos, la autoconciencia y la lucha, creo que eso sigue intacto en todos los movimientos sociales de los canales más relevantes, ¿no? El feminismo, los estudiantes, los organismos de derechos humanos, etcétera. Yo no diría que eso se dio. Sí hay, bueno, el impacto de cómo se reacciona ante este nivel de ofensiva, la conciencia de que había una reacción conservadora, justamente un informe de feministas de hace un tiempo, previo a Milei, le puso ese título al informe, la reacción conservadora, un poco lo que hubo, una reacción conservadora. Lo mismo se puede hablar de los derechos humanos, digamos. Pasó a poder decirse en medios televisivos que no debe ser, ahora voy a decir algo, pero se dice en el prime time de medios televisivos, discursos negacionistas o discursos a favor del exterminio, a favor de la mano dura, de la ilegalidad, entre comillas, combate a la delincuencia. Entonces, como eso, y hay gente que lo reproduce y hay redes sociales, bueno, eso cumple un papel en la discusión pública, en la discusión social. Obviamente que una organización feminista constata eso y tiene que ver cómo responde, le impacta, etcétera, etcétera. Resumiendo, en lo importante, en la esencia, en la génesis de los movimientos sociales en Argentina, feministas y mucho más allá del feminismo, me parece, como dije antes, eso va a estar, se va a resignificar, va a actuar. Cómo esos movimientos interpretan a Milei es un tema que está ahora en debate. Que hay una acción de parte de la ultraderecha y de sus alianzas mediáticas, que no estoy hablando de alianzas mediáticas marginales, estoy hablando de alianzas mediáticas que se expresan en los medios del mainstream a las 9 de la noche, una acción muy estigmatizante que denuncia
que en realidad las feministas lo que querían era un negocio, que en realidad los organismos de derechos humanos, que en realidad cualquier sindicalista de base que surja es una persona que debe ser impugnada porque es un farsante que quiera apropiarse de no trabajar, porque un empleado estatal que lo único que le importa es no trabajar. Bueno, eso es dicho cotidianamente en los medios de Argentina. Bueno, eso también tiene un impacto, eso también ocasiona, a veces inhibe la expresión pública. Sí, gracias. No sé si María Julia quiere comentar algo sobre el movimiento feminista. Yo acuerdo con lo que dijo Sebastián, sí señalaría como un hito muy importante, me parece, en el gobierno de Milei, que fue por las feministas y por el movimiento LGBT, que fue la marcha del 1 de febrero de este año, que fue a raíz de lo que dijo Milei en Davos, en el foro de Davos, que dijo que las personas gays eran pedófilos. A raíz de eso hubo un movimiento muy rápido y muy de construcción de base a lo feminista latinoamericano, de asambleas por boca en boca, que empezó en Capital Federal, pero fue realmente federal en todas las provincias, en todas las principales ciudades de las provincias del país. Se generó una marcha que fue realmente masiva. Y eso fue muy, muy importante. Muchos lo señalaron como, bueno, un despertar. También están las universitarias que fueron muy masivas, las marchas universitarias, principalmente la primera, creo que fue muy, muy masiva, pero en términos de movimientos sociales así particulares, me parece que esa movilización fue muy significativa. Eso solamente compartirles, pueden buscar de ese día, recomiendo, fue realmente interesante lo que sucedió. Gracias. Mariano, volvemos a ti y hacemos una pregunta más a cada uno y con eso cerramos la parte de las preguntas del público. La pregunta es si sabe si Milei apoya a alguno de los candidatos de derechas en las elecciones presidenciales de Chile que ocurren ahora en noviembre, si puede jugar un rol en ese proceso. Milei va a estar cerca de Kaiser o de Kast o de cualquiera que se arrime a la posibilidad de triunfar. Milei también no es ningún tonto, Milei es bastante oportunista en sus apoyos a las extremas derechas en cuanto tienen más o menos posibilidades. Por supuesto que va a jugar un rol en la medida en la que ha sido refrendada su actitud y su experiencia política contemporánea. En ese sentido, yo creo que no solo en las chilenas, sino en muchas otras. Digo, Milei es un partícipe activo de CIPAC, del Foro de Madrid con Vox, es un partícipe activo con Víctor Orbán en Hungría, es un partícipe activo en la defensa de Meloni en Italia. Entonces, él va a ir guiándose siempre por una mezcla de oportunismo político e ideología e identidad política concreta. Eso es lo que ha venido haciendo desde que empezó su experimento el libertario. Así que yo diría en principio que sí, y que justamente creo que el problema que hay es que debemos, en alguna medida, debemos despegarnos del politicismo también para pensar al propio Milei. Cuando digo politicismo, digo de las miradas institucionalistas. El problema no es cómo se le gana a Milei, sino cómo se construye una hegemonía alternativa a la de Milei. Porque Kicillof puede ganar la elección, pero yo en esto me despego un poco de algunos análisis porque hay bolsonarismo sin Bolsonaro. Lo que se está generando es un mundo de una polarización asimétrica. La derecha puede ser extrema, pero la izquierda tiene que ser cada vez más moderada. Este es el problema real que existe. Obligan a las fuerzas progresistas a buscar los candidatos más moderados con más posibilidades de ganar. Lo vimos con Lula. Lula ganó la elección, pero hoy no puede gobernar. ¿Por qué no puede gobernar? Con reformas ambiciosas, porque su conglomerado de apoyo fue solo para triunfar sobre Bolsonaro. En ese sentido, es que yo creo que no hay que tomarse poco en serio la hegemonía actual de la derecha, porque no existe más el mundo en el que vivimos de centro-izquierda versus centro-derecha. Existe un mundo de extrema derecha contra izquierda moderada. Y lo que creo que tenemos que preguntarnos
es si queremos ese mundo. Lo que está pasando no es una anomalía, es la nueva normalidad. Esto es la nueva normalidad. Ay, qué fuerte, pero sí, esto. Bueno, María Julia, eh, la pregunta para vos es si piensas que va a haber una dolarización de la economía argentina a largo plazo. Por suerte ahora no se habla más de dolarización, o sea, fue una consigna de campaña y de los primeras, no sé si meses, creo, no llegó a meses, creo que fue primeras semanas. Y ahora está muy aplacada esa conversación. No haría futurismo, pero sí diría que una dolarización para un país como Argentina, si bien tenemos la discusión de la economía bimonetaria, de cómo los ahorristas argentinos ahorran en dólares y no en el peso argentino, hay muchas discusiones que son válidas, pero la respuesta, la solución a eso no es la dolarización. La respuesta a eso es el fortalecimiento de nuestra moneda, porque la moneda nacional implica soberanía económica en muchos términos, más allá de que una moneda común como el euro en Europa, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? No estamos hablando de la dolarización, no sería ni cerca algo similar a eso, ¿no? Entonces, el largo plazo para Argentina es mejor no sé, es muy difícil de pensarlo. En este gobierno, por lo menos, no creo que suceda. Largo plazo dejamos, ¿no? Para otro análisis, para otro momento, sí. Bueno, Sebastián, la, la pregunta se refiere al movimiento de los jubilados, que sí tuvo bastante repercusión, ¿no? Y ¿qué resultó de ese movimiento? Si pudo frenar alguna de las medidas de mi ley en favor de los jubilados. Decía Julio anteriormente que buena parte del recorte de cerca de 25% del gasto público en la Argentina es un montón, ¿no? Ese porcentaje para un periodo de gobierno, para 2 años ni hablar, se explica por el recorte real con un juego en los países inflacionarios, que a lo mejor en Alemania suena eh, difícil de imaginar. Los recortes a veces se dan simplemente no acompañando la inflación. Y fue lo que hizo Milei, ¿no? El primero que lo hizo en gran medida fue Macri en 2017, y el siguiente que lo hizo en una magnitud similar fue Milei con los 500. En el gobierno de Alberto Fernández hubo alzas y bajas, es más debatible. Entonces, la verdad que el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones ha sido muy significativo, porque además viene acompañado con la anulación de programas de medicamentos gratis. Gran parte de los medicamentos que tenían los jubilados eran provistos por el Estado, sin costo, y eso dejó de ocurrir en buena medida. Ahora, en Argentina, hay algo de Argentina que, a ver, a mí me gustaría estudiar más otros países para poder hacer una comparación con más sustento. Yo sé que en Argentina hay protestas de los jubilados y todos los miércoles a una hora. Eso responde a una tradición de décadas también. En determinado momento, cuando los recortes se hacen asfixiantes, hay protestas de los jubilados. Gente grande, a veces gente con dificultades para movilizarse. Ha sido respondida con una represión cruel por parte del gobierno, porque estableció lo que ellos llaman un protocolo antiprotestas o antipiquetes, que es simplemente tratar de conculcar el derecho a la protesta. Establecen tantos límites para ejercer una protesta, tan estrictos, de que no puede correrse en determinado momento, de que tiene que ser avisada con tanta anticipación y demás, que cualquier manifestación encuentra la represión policial, porque el que baja del cordón de la vereda recibe, bueno,
Eso ocurrió con los jubilados y ocurrió cada vez que los jubilados tuvieron compañía. O sea, han tenido manifestaciones de adhesión. Eh, Milei avanza, obviamente que la victoria de medio término le permite continuar por esa senda. Digamos, eh, continuar con múltiples recortes, las universidades, el sistema científico. El más importante es el de los jubilados, por el volumen que tienen. A mí se me hace que la capacidad de respuesta ante eso es difícil, va a ser en todo caso electoral. Hay varios indicios para pensar que el menor apoyo a Milei, el mayor rechazo a Milei, se da entre los mayores. Y eso me parece, ahí si se quiere, si se mira finamente, hay cierto corrimiento, porque el sector de los mayores se había, si se quiere, conservadurizado demasiado, bastante, y ahora es probablemente uno de los sectores etarios de mayor protesta, de mayor rechazo a Milei. Veremos, no podemos saber cuál va a ser el impacto de la continuidad de las protestas. No me animo a decirlo. Gracias. Bueno, gracias Mariano, gracias María Julia, gracias Sebastián. Y le devuelvo la palabra a Klaus para seguir con ustedes. Bueno, estamos prácticamente al final. Yo no voy a caer en la trampa, hacer un resumen de nuestro debate y tampoco abrir esta bola de cristal del futuro. Todo es posible en el futuro. En el caso de Argentina, estamos acostumbrados que hay sorpresas en cualquier momento. Pero quiero, antes de concluir, retomar un comentario ahora de Mariano. Yo creo una cosa que lógicamente no tenemos tiempo para profundizar es este nuevo cuadro geopolítico y también eh, la problemática de esta clásica separación de derecha e izquierdas. Yo creo no vemos solamente esta contradicción, esta contraposición entre una derecha radical y una izquierda moderada, sino lamentablemente el hecho que la derecha, me parece, es conceptualmente mucho más cohesionado y interconectado también entre Argentina, entre América Latina en general y Europa, que la izquierda, y la izquierda a veces, o una parte de la izquierda, eh, se asocia en unos puntos de debate también con la extrema derecha, por ejemplo, en el caso de Ucrania o en otros temas. Eso me parece muy problemático y yo creo lo que falta es un debate muy profundo en cuanto a qué podría ser un concepto coherente de quizás una nueva izquierda. Pero es otro tema. En cuanto a la interconexión entre la derecha, simplemente una nota de pie. Nosotros hicimos un seminario hace poco que discutimos exactamente eso, en qué manera la derecha en América Latina está conectada con la derecha en Europa. Fue un seminario que hicimos y pueden ver cómo prácticamente todos nuestros eventos en YouTube también. Bueno, entonces estamos al final y me queda solamente agradecer a los panelistas María Julia, Mariano y Sebastián y los intérpretes Stefan Gabriel y Andrea Söd por su valioso trabajo. No he oído nada en la traducción, pero yo creo que fue muy bueno. A Cristín por la supervisión técnica, siempre uno de las figuras centrales en nuestro evento. Y finalmente quiero agradecer a la Fundación Ebert con sede en Buenos Aires. No es la primera vez que nos ha ayudado con plata y además con consejos en cuanto a los panelistas. Y yo quiero agradecer a todos y los que nos acompañaron en Argentina y en Alemania en este evento. Muchas gracias por su participación. Buenas noches y ojalá que nos veremos en otra oportunidad, quizás en 2 años y quizás con las mismas sorpresas sobre los resultados de las próximas elecciones.